Mi nombre es Fabrizio, tengo 65 años, y después de décadas viviendo en la bulliciosa Ciudad de México, pensé que ya había visto de todo. Pero esa mañana de octubre, mientras el sol apenas comenzaba a calentar las calles empedradas de San Miguel de Allende y las primeras sombras se alargaban entre los edificios coloniales, mi mula Kenny me enseñaría una lección que jamás olvidaré. Había madrugado, como siempre, a las 5 de la mañana, cuando las estrellas aún brillaban débilmente en el cielo despejado de Guanajuato. Me levanté para preparar meticulosamente la carga del día, revisando cada canasta y ajustando las correas de cuero gastado por el uso. Kenny y yo llevábamos 3 años recorriendo juntos estos caminos serpenteantes y polvorientos, transportando verduras frescas desde las prósperas huertas de don Aurelio hasta el colorido mercado del pueblo. Era un trabajo honesto y satisfactorio que me mantenía activo en mis años dorados, y Kenny, con sus orejas largas y expresivas y su mirada profundamente inteligente, se había convertido en mi compañero más fiel y confiable. Esa mañana en particular, el aire fresco olía intensamente a tierra húmeda y bugambilias florecientes. Las campanas de bronce de la imponente parroquia de San Miguel Arcángel resonaban melodiosamente a lo lejos, marcando las 6 en punto con su repique familiar, mientras yo ajustaba cuidadosamente las últimas canastas repletas de tomates rojos y chiles verdes en el lomo fuerte de Kenny. El noble animal permanecía completamente quieto, paciente como siempre, masticando tranquilamente un generoso puñado de alfalfa fresca que le había dado como desayuno matutino. «Vámonos, Kenny», le dije cariñosamente, dándole una palmada suave y afectuosa en su cuello peludo. «Don Aurelio nos está esperando y ya sabes perfectamente cómo se pone cuando llegamos tarde a las huertas». Pero cuando tiré suavemente de las riendas de cuero trenzado, Kenny no se movió ni un centímetro, ni un solo paso hacia adelante. Se quedó ahí parado como una estatua, con las 4 patas firmemente plantadas en el suelo rocoso, como si hubiera echado raíces profundas en ese preciso lugar del sendero polvoriento. «Ándale, muchacho», insistí con paciencia, esta vez con un poco más de firmeza en mi voz. Conocía a Kenny lo suficientemente bien para saber que no era un animal terco sin una razón válida. En todos nuestros largos viajes juntos por estos caminos montañosos, nunca me había dado problemas serios. Era obediente, tremendamente trabajador, y tenía un instinto casi sobrenatural para navegar por estos senderos traicioneros. Pero esa mañana era completamente diferente. Kenny mantenía la cabeza erguida con dignidad, las orejas tiesas y alertas, y sus ojos oscuros e inteligentes fijos intensamente en algo que yo no podía ver o comprender. Su respiración era tranquila y controlada, no mostraba signos evidentes de miedo o agitación nerviosa. Simplemente se negaba rotundamente a avanzar. Miré hacia adelante con atención, tratando de identificar qué podría estar perturbando a mi leal compañero. El sendero se veía completamente normal. La misma tierra apisonada de siempre, bordeada por nopales espinosos y mezquites retorcidos, con las primeras luces doradas del amanecer filtrándose suavemente entre las ramas secas. A unos metros más adelante, el camino hacía una curva pronunciada hacia la derecha, donde comenzaba el descenso empinado hacia las verdes huertas. «¿Qué pasa, Kenny?», le pregunté con genuina preocupación, acercándome a su cabeza y acariciando tiernamente su hocico aterciopelado. «¿Qué es exactamente lo que ves?». El animal giró ligeramente la cabeza hacia mí, como si tratara desesperadamente de comunicarme algo importante y urgente, y luego volvió a mirar hacia adelante con esa misma intensidad inquebrantable. Sus orejas se movían ligeramente, captando sonidos sutiles que mis oídos de 65 años ya no podían percibir con la misma agudeza de antaño.
Algo estaba definitivamente bloqueando nuestro camino, algo que Kenny podía percibir claramente, pero que yo aún no lograba identificar. Decidí confiar en el instinto de Kenny y me acerqué cautelosamente hacia donde él miraba con tanta insistencia. Cada paso que daba sobre la tierra suelta hacía crujir pequeñas piedras bajo mis botas gastadas de cuero, y el sonido parecía amplificarse en el silencio matutino que rodeaba los cerros. A medida que avanzaba, pude notar que Kenny relajaba ligeramente las orejas, como si aprobara mi decisión de investigar por mí mismo lo que había captado su atención. El sendero serpenteaba entre formaciones rocosas naturales que habían sido esculpidas por décadas de viento y lluvia. Estas piedras, algunas tan altas como una persona, creaban sombras profundas y rincones ocultos donde la vista no alcanzaba desde la distancia. Era precisamente en uno de estos recovecos naturales, justo antes de la curva que conocía tan bien, donde finalmente vi lo que había alarmado a mi compañero. Allí, parcialmente oculta entre las rocas y la vegetación espinosa, yacía una figura humana inmóvil. Mi corazón se aceleró inmediatamente y sentí cómo la adrenalina recorría mi cuerpo envejecido. Era una mujer joven, tal vez de unos 30 años, vestida con ropa sencilla pero limpia, una blusa blanca de algodón y una falda azul marino que ahora estaba manchada de tierra y pequeñas ramas secas. ¡Señorita!, grité, apresurándome hacia ella con pasos torpes pero decididos. «Señorita, ¿se encuentra bien?» Cuando llegué a su lado, pude ver que respiraba, aunque de manera muy superficial y laboriosa. Su rostro estaba pálido, con gotas de sudor frío perlando su frente, y tenía los ojos cerrados con fuerza, como si estuviera luchando contra un dolor intenso. Una de sus manos estaba presionada firmemente contra su abdomen, y fue entonces cuando noté las manchas oscuras en su blusa que definitivamente no eran tierra. «No se preocupe», le dije con la voz más tranquilizadora que pude reunir, arrodillándome cuidadosamente a su lado. «Soy Fabrizio, vivo aquí en San Miguel. ¿Puede decirme qué le pasó?» La mujer abrió los ojos lentamente, revelando una mirada llena de dolor, pero también de alivio, al darse cuenta de que alguien finalmente la había encontrado. Sus labios se movieron, tratando de formar palabras, pero apenas salía un susurro ronco de su garganta reseca. «Agua», murmuró débilmente, «por favor». Corrí de regreso hacia Kenny, quien había permanecido exactamente en el mismo lugar, como un centinela vigilante custodiando el sendero. En mi morral siempre llevaba una cantimplora de metal abollada que había pertenecido a mi padre, y la saqué rápidamente junto con un trapo limpio que usaba para limpiar las verduras. Mientras regresaba junto a la mujer herida, mi mente trabajaba febrilmente, tratando de evaluar la situación. Estábamos a varios kilómetros del pueblo, sin señal de teléfono celular en esta zona montañosa, y la mujer claramente necesitaba atención médica urgente. El hospital más cercano estaba en el centro de San Miguel de Allende, un viaje que normalmente me tomaba 1 hora caminando por estos senderos irregulares. Kenny había salvado una vida esa mañana, y yo apenas comenzaba a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Cuando le acerqué la cantimplora a los labios, la mujer bebió con desesperación, como si no hubiera probado agua en días enteros. Algunas gotas se derramaron por su barbilla, mezclándose con el polvo que cubría su rostro demacrado. Después de beber, cerró los ojos por un momento, respirando con mayor facilidad, y luego me miró directamente con una intensidad que me estremeció. «Me llamo Carmen», susurró con voz quebrada. «Llevo aquí desde anoche. Pensé que nadie me encontraría». «¿Qué le pasó? ¿Tuvo un accidente?», pregunté mientras examinaba cuidadosamente sus heridas. La mancha en su blusa parecía provenir de un corte en el costado, no muy profundo, pero que había sangrado considerablemente durante la noche. Carmen
negó lentamente con la cabeza, y vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante horas. No fue un accidente, don Fabrizio. Mi esposo, él... Su voz se quebró completamente y no pudo continuar. No necesité que me dijera más. En mis 65 años había visto suficiente del mundo para reconocer las señales. Los moretones en sus muñecas, apenas visibles bajo las mangas de la blusa, la forma en que se encogía cuando me acerqué demasiado rápido, y esa mirada de terror mezclado con vergüenza que conocía demasiado bien. «¿Está segura ahora?», le dije con firmeza, colocando suavemente mi mano sobre su hombro. «Nadie va a hacerle daño mientras yo esté aquí». Carmen asintió, tratando de incorporarse con mis cuidadosos movimientos de ayuda. «Logré escapar anoche cuando él se quedó dormido», continuó con voz temblorosa. «Corrí por el sendero en la oscuridad, pero me caí entre las rocas y me lastimé. No podía seguir caminando y tenía tanto miedo de que me encontrara». La situación era más grave de lo que había imaginado inicialmente. No solo tenía una mujer herida que necesitaba atención médica inmediata, sino que potencialmente había un hombre violento buscándola por estos mismos caminos. Mi mente de 65 años, endurecida por décadas de experiencias difíciles en la capital, comenzó a evaluar rápidamente nuestras opciones. Kenny seguía inmóvil en su posición, como si entendiera instintivamente la gravedad de la situación. Ocasionalmente movía las orejas, alerta a cualquier sonido que pudiera indicar que alguien más se acercaba por el sendero. Su comportamiento me tranquilizó. Si hubiera peligro inmediato, él me lo habría hecho saber. «Carmen, necesito llevarla al hospital, pero tengo que ser honesto con usted», le dije, mientras la ayudaba a ponerse de pie lentamente. «Kenny, mi mula, puede cargarla, pero el viaje será lento y tal vez incómodo. ¿Cree que puede aguantar?». Ella asintió con determinación, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Cualquier cosa es mejor que quedarme aquí esperando a que él me encuentre». Mientras la ayudaba a caminar hacia Kenny, noté que cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. La caída nocturna había sido más seria de lo que inicialmente pensé. Kenny, como si comprendiera perfectamente lo que estaba sucediendo, se acercó algunos pasos hacia nosotros, facilitando que Carmen pudiera subir a su lomo sin demasiado esfuerzo. «Este es Kenny», le dije mientras ajustaba las canastas para hacerle espacio. «Él fue quien se negó a moverse esta mañana. Creo que sabía que usted estaba aquí y necesitaba ayuda». Carmen acarició suavemente el cuello de Kenny con manos temblorosas. «Gracias, muchacho», murmuró, y juro que vi cómo Kenny inclinó ligeramente la cabeza, como si entendiera cada palabra. El sol ya estaba más alto, y sabía que teníamos que movernos rápidamente antes de que el calor del día hiciera el viaje aún más difícil para Carmen en su estado debilitado. Apenas habíamos avanzado unos 100 metros cuando Kenny se detuvo abruptamente otra vez, esta vez con las orejas completamente erguidas y temblando ligeramente. Su comportamiento era diferente al de la mañana. Ahora mostraba signos claros de nerviosismo. Carmen se aferró instintivamente a mi brazo desde su posición en el lomo del animal. «¿Qué pasa ahora?», susurré, pero antes de que pudiera analizar la situación, escuché el sonido inconfundible de pasos pesados acercándose por el sendero detrás de nosotros. El eco rebotaba entre las formaciones rocosas, haciendo imposible determinar exactamente qué tan cerca estaba la persona que se aproximaba. «Es él», murmuró Carmen con terror absoluto en su voz, y su rostro se puso completamente blanco. «Reconozco sus pasos. Siempre camina así, pisando fuerte, como si quisiera que todo el mundo supiera que está llegando». Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. En todos mis años nunca me había encontrado en una situación como esta, donde la seguridad de otra persona dependía completamente de mis decisiones.
Miré rápidamente alrededor, buscando algún lugar donde pudiéramos ocultarnos, pero el sendero en esta sección era demasiado abierto, rodeado únicamente por arbustos bajos que no ofrecían ninguna protección real. Don Fabrizio, la voz de un hombre, resonó desde la distancia, áspera y amenazante. Sé que está ahí. Vi las huellas de su mula mezcladas con las de Carmen. No se meta en lo que no le importa, viejo. Kenny comenzó a moverse nerviosamente y pude sentir cómo todos sus músculos se tensaban bajo las riendas. El animal claramente percibía la hostilidad en esa voz y se preparaba para lo que pudiera venir. Carmen se inclinó hacia adelante, susurrando desesperadamente en mi oído. Se llama Roberto, y cuando se enoja es capaz de cualquier cosa. Por favor, don Fabrizio, no quiero que le haga daño por mi culpa. Los pasos se hacían cada vez más cercanos, y ahora podía escuchar también el sonido de ramas quebrándose bajo botas pesadas. Quien fuera que se acercaba no se molestaba en seguir el sendero. Venía directamente hacia nosotros, atravesando la vegetación espinosa. La determinación en su forma de moverse me hizo comprender que esta no sería una conversación civilizada. «Escúcheme bien», le dije a Carmen en voz baja pero firme. «Pase lo que pase, no se baje de Kenny. Él conoce estos senderos mejor que cualquier persona. Y si algo sale mal, usted le grita que corra hacia el pueblo. ¿Entiende?» Carmen asintió, aunque pude ver el miedo paralizante en sus ojos. Sus manos temblaban mientras se aferraba a las riendas, y noté cómo se encogía instintivamente, como si tratara de hacerse invisible sobre el lomo de Kenny. De repente, Roberto apareció en una curva del sendero, y inmediatamente entendí por qué Carmen había huido en medio de la noche. Era un hombre corpulento, de unos 40 años, con brazos gruesos y una expresión de furia que helaba la sangre. Sus ojos inyectados de sangre y el olor a alcohol que llegaba hasta nosotros, incluso desde varios metros de distancia, me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de hombre que teníamos enfrente. «Carmen, bájate de ahí ahora mismo», gritó, avanzando hacia nosotros con pasos amenazantes. «Y usted, anciano entrometido, váyase antes de que haga algo de lo que se va a arrepentir». Kenny retrocedió algunos pasos instintivamente, posicionándose de manera que yo quedara entre él y Roberto. Era como si el animal entendiera perfectamente que necesitaba proteger a Carmen y darme espacio para enfrentar la situación. «La señora está herida y necesita atención médica», respondí con toda la firmeza que pude reunir, aunque mi voz traicionó ligeramente el nerviosismo que sentía. «No voy a permitir que le haga más daño». Roberto soltó una carcajada cruel que resonó entre las rocas. «¿Usted va a impedírmelo? Mire, viejo, respeto sus canas, pero Carmen es mi esposa y esto es un asunto familiar. No se meta donde no lo llaman». La situación se estaba deteriorando rápidamente y yo sabía que mis 65 años no serían rival para la fuerza bruta de este hombre. Pero también sabía que no podía abandonar a Carmen. Kenny permanecía tenso pero listo, esperando alguna señal mía sobre qué hacer a continuación. Fue entonces cuando recordé algo que mi padre me había enseñado décadas atrás, cuando era apenas un muchacho trabajando en los campos de Michoacán, bajo el sol implacable. «Hijo, cuando no puedas ganar con fuerza, usa la cabeza. La inteligencia siempre vence a los puños». Roberto dio otro paso amenazante hacia nosotros, y pude ver claramente cómo apretaba los puños con fuerza, preparándose para la violencia que había estado gestándose en su interior. Pero en ese momento crucial, tomé una decisión que cambiaría completamente todo el curso de los eventos que estaban por desarrollarse. En lugar de retroceder cobardemente o tratar de razonar con él usando argumentos lógicos, hice algo completamente inesperado. Me acerqué directamente hacia Roberto, caminando con la confianza calculada de alguien que no tenía miedo, aunque por dentro mi corazón latía como un tambor descontrolado en medio de una tormenta.
Cuando estuve lo suficientemente cerca para que pudiera oler claramente el alcohol rancio que emanaba de su aliento, me detuve y lo miré directamente a los ojos con determinación. «Tiene razón, joven», le dije con una voz sorprendentemente calmada que contrastaba con la tensión del momento. «Este no es mi asunto familiar, pero déjeme hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Usted conoce bien estos senderos de montaña?» Roberto parpadeó repetidamente, claramente confundido por mi cambio súbito de actitud. Había esperado miedo, súplicas desesperadas, tal vez una pelea desesperada, pero definitivamente no esta conversación aparentemente casual. «¿De qué está hablando, viejo loco?» «Es que mire», continué, señalando deliberadamente hacia las montañas que se alzaban imponentes a nuestro alrededor. «Llevamos aquí parados ya varios minutos, haciendo mucho ruido, y usted vino corriendo por la maleza sin cuidarse de ser silencioso. ¿No se ha preguntado por qué Kenny, mi mula, está tan nervioso?» Como si hubiera entendido perfectamente mi plan, Kenny comenzó a mover las orejas de forma más agitada, mirando hacia los cerros circundantes con una inquietud que parecía completamente genuina. Roberto siguió instintivamente la dirección de la mirada del animal y por primera vez, desde que había aparecido amenazante, mostró una expresión de incertidumbre real. «En estos cerros», continué con voz grave y misteriosa, «hay cosas que es mejor no despertar. Los viejitos del pueblo siempre nos decían que cuando los animales se ponen nerviosos sin razón aparente, es porque sienten presencias que nosotros no podemos percibir, y Kenny nunca se equivoca». Era una mentira completa, por supuesto, pero Roberto, con su mente nublada por el alcohol y la furia descontrolada, comenzó a mirar nerviosamente hacia las sombras que se formaban entre las rocas. En estos pueblos de tradición profunda, las supersticiones todavía tenían un poder real sobre las personas, especialmente cuando estaban en estados emocionales alterados. Además, agregué, bajando la voz como si compartiera un secreto peligroso, ¿no ha notado que no se escucha ni un solo pájaro cantando? Ni siquiera los insectos hacen ruido. Eso nunca es buena señal en estas montañas. Roberto se quedó completamente inmóvil, escuchando atentamente. Y efectivamente, el silencio era total y perturbador, algo que yo había notado desde que él apareció, pero que ahora cobraba un significado completamente diferente en su mente supersticiosa. Kenny, como si fuera mi cómplice perfecto, dio algunos pasos hacia atrás y resopló nerviosamente, mirando hacia las cumbres más altas. «Mire, don Roberto», le dije, usando su nombre por primera vez para establecer una conexión más personal. «Yo he caminado estos senderos durante muchos años y Kenny conoce cada piedra, cada curva peligrosa. Si él dice que hay algo malo aquí, yo le creo ciegamente». La expresión de Roberto había cambiado completamente. La furia ciega había sido reemplazada por una inquietud creciente, y pude ver cómo sus ojos recorrían constantemente las formaciones rocosas. «¿Y sabe qué más me preocupa?», continué, viendo cómo Roberto tragaba saliva nerviosamente. «Carmen me contó que usted la lastimó anoche, y eso significa que hay sangre derramada en su casa. En estos cerros, cuando se derrama sangre con violencia, las cosas que viven en las montañas lo sienten. Se sienten atraídas por esa energía negativa». Roberto retrocedió un paso involuntariamente y pude ver cómo su respiración se volvía más agitada. «Usted está tratando de asustarme, viejo mentiroso». «No me de... ¿Mentiroso?», repliqué fingiendo sorpresa genuina. «Entonces explíqueme por qué Kenny se niega a moverse hacia su dirección. Mire sus ojos, don Roberto. Mire cómo mira hacia donde usted vino. Los animales ven cosas que nosotros no podemos ver». Kenny, como si hubiera ensayado esta actuación conmigo durante años, comenzó a temblar visiblemente y a mover la cabeza de lado a lado, evitando mirar directamente hacia Roberto.
Carmen, desde su posición en el lomo del animal, permanecía completamente silenciosa, pero pude ver en sus ojos que comenzaba a entender mi estrategia. Además, agregué con voz cada vez más grave, ¿no siente ese frío que viene de las montañas? No es normal para esta hora del día. Es como si algo estuviera descendiendo desde las cumbres, siguiendo el rastro de la violencia. Roberto miró hacia arriba instintivamente, y efectivamente, una brisa fría había comenzado a soplar desde las alturas, algo completamente natural para estas montañas, pero que en su estado mental alterado adquiría connotaciones sobrenaturales. Las nubes también habían comenzado a acumularse, creando sombras cambiantes que danzaban entre las rocas. Yo que usted, continué implacablemente, regresaría a casa inmediatamente, limpiaría toda esa sangre con agua bendita y se quedaría encerrado hasta que salga el sol de mañana. Las cosas de las montañas no pueden entrar a una casa limpia durante el día. La respiración de Roberto se había vuelto superficial y rápida. Sus ojos saltaban constantemente entre Kenny, las montañas y las sombras que se movían con el viento. Pero Carmen, ella es mi esposa. Carmen estará segura conmigo, respondí con autoridad absoluta. La llevaré al pueblo, al hospital, donde hay mucha gente y luz eléctrica. Las cosas de las montañas no se acercan a lugares con mucha gente y bendiciones de la iglesia. Pero usted, don Roberto, usted tiene que limpiar lo que hizo anoche antes de que sea demasiado tarde. Kenny eligió ese momento perfecto para relinchar nerviosamente y dar varios pasos hacia atrás, como si algo invisible lo hubiera asustado. Roberto saltó literalmente del susto, mirando alrededor con pánico creciente. «¿Qué fue eso?», murmuró, y pude ver gotas de sudor frío formándose en su frente a pesar de la brisa fría de la montaña. «Kenny siente algo que se acerca», susurré dramáticamente. «Don Roberto, si no se va ahora mismo, no puedo garantizar su seguridad. Yo conozco las oraciones y los rituales de protección, pero usted tiene sangre inocente en las manos». Roberto miró una última vez hacia Carmen, pero ya no con furia, sino con un miedo primitivo que había reemplazado completamente su agresividad anterior. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a correr de regreso por donde había venido, tropezando con las rocas y la vegetación espinosa en su prisa desesperada por alejarse de lo que su mente supersticiosa había comenzado a imaginar. Esperé hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció completamente en la distancia, antes de permitirme respirar con alivio. Carmen se deslizó cuidadosamente del lomo de Kenny y corrió hacia mí con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Don Fabrizio, ¿cómo supo que funcionaría? Roberto siempre ha sido muy supersticioso, pero nunca pensé...» «Cuando tienes 65 años y has vivido tanto en el campo como en la ciudad, aprendes a leer a las personas», le respondí, sintiendo cómo la tensión finalmente abandonaba mis músculos tensos. Su esposo tenía alcohol en la sangre y la culpa en la conciencia. Era el momento perfecto para que su propia mente trabajara en nuestra contra. Kenny se acercó hacia nosotros, claramente más relajado ahora que la amenaza había desaparecido. Lo acaricié agradecido en el cuello, maravillado una vez más por la inteligencia intuitiva de este animal extraordinario. Sin él, deteniéndose esa mañana, Carmen habría muerto sola entre las rocas, y Roberto eventualmente la habría encontrado sin testigos. «Pero ahora tenemos un problema más serio», continué, ayudando a Carmen a subir nuevamente al lomo de Kenny. «Roberto va a llegar a casa y cuando se le pase el miedo y el alcohol, se va a dar cuenta de que lo engañé completamente. Va a regresar y esta vez va a estar furioso no solo con usted, sino conmigo también». Carmen asintió gravemente, secándose las lágrimas con la manga de su blusa manchada. «Tiene razón. Cuando Roberto se siente humillado, se vuelve mucho más peligroso, y ahora sabe exactamente dónde encontrarnos».
Miré hacia el sendero que llevaba al pueblo, calculando mentalmente el tiempo que necesitaríamos para llegar al hospital. Con Carmen herida y Kenny cargando peso extra, el viaje nos tomaría al menos 2 horas por estos caminos irregulares. Demasiado tiempo si Roberto decidía regresar con refuerzos o, peor aún, con algún arma. «Hay otro camino», murmuré, más para mí mismo que para Carmen. Mi abuelo me lo mostró cuando era niño, pero es peligroso y casi nadie lo usa ya. Kenny movió las orejas, como si hubiera reconocido algo en mi tono de voz. Este sendero alternativo bajaba por la cara norte de la montaña, un descenso empinado y rocoso que cortaría nuestro tiempo de viaje a la mitad, pero que requería atravesar una sección donde el camino se estrechaba peligrosamente junto a un precipicio profundo. «¿Qué tan peligroso?», preguntó Carmen, notando mi vacilación. «Hay una parte donde el sendero tiene apenas 1 metro de ancho, con una caída de 50 metros hacia las rocas. Si Kenny resbala...». No terminé la frase, pero ambos entendimos las implicaciones. Carmen me miró directamente a los ojos con una determinación que no había visto antes. «Don Fabrizio, prefiero arriesgarme en ese sendero que esperar a que Roberto regrese. Al menos así tenemos una oportunidad». Kenny, como si hubiera estado siguiendo nuestra conversación, comenzó a caminar hacia el sendero alternativo antes de que yo siquiera tirara de las riendas. Era como si el animal hubiera tomado la decisión por todos nosotros. El descenso comenzó gradualmente, pero pronto se volvió más pronunciado. Las piedras sueltas rodaban bajo los cascos seguros de Kenny, creando pequeñas avalanchas que resonaban en el silencio de la mañana. Carmen se aferraba firmemente a las riendas, pero pude ver cómo confiaba completamente en la habilidad del animal para navegar este terreno traicionero. Cuando llegamos a la sección más peligrosa, donde el sendero se convertía en una cornisa estrecha tallada en la roca viva, me detuve para evaluar la situación. A nuestra derecha se alzaba la pared vertical de la montaña, cubierta de musgo húmedo y pequeñas plantas que crecían en las grietas. A nuestra izquierda, el vacío se abría como una boca hambrienta, con rocas afiladas esperando en el fondo del barranco. Kenny se detuvo en el borde de la cornisa, respirando profundamente y evaluando el camino con sus ojos inteligentes. Podía sentir cómo el animal calculaba cada paso, cada movimiento que tendría que hacer para llevarnos seguros al otro lado. «Confío en ti, muchacho», le susurré, y Kenny comenzó a avanzar con pasos deliberados y precisos, cada casco encontrando el punto exacto donde la roca era más sólida. Fue entonces cuando escuchamos los gritos de Roberto resonando desde arriba, mucho más cerca de lo que habíamos esperado. Los gritos de Roberto se hacían cada vez más fuertes, rebotando entre las paredes rocosas del barranco como ecos amenazantes. «Carmen, viejo maldito, los voy a encontrar». Su voz, cargada de furia y alcohol, había perdido todo rastro del miedo supersticioso que había logrado sembrar en él apenas 1 hora antes. Claramente había regresado a casa, había reflexionado sobre lo sucedido y ahora venía decidido a terminar lo que había comenzado. Kenny aceleró instintivamente el paso sobre la cornisa estrecha, pero mantuve las riendas firmes para evitar que se apresurara demasiado. Un paso en falso a esta altura significaría la muerte para los 3. Carmen se inclinó hacia adelante, susurrándole palabras de aliento al animal, cuyas orejas se movían nerviosamente, captando cada sonido que venía desde arriba. «Está siguiendo el sendero principal», murmuré, tratando de calcular cuánto tiempo tendríamos antes de que descubriera nuestra ruta alternativa. «Pero cuando llegue al lugar donde nos vio por última vez y no encuentre rastros frescos, va a empezar a buscar otros caminos». Los gritos de Roberto se desvanecieron momentáneamente, lo que me preocupó aún más que cuando podía escucharlo claramente. El silencio significaba que se había detenido a buscar pistas, a examinar el suelo en busca de las huellas de Kenny. Y Roberto
a pesar de su alcoholismo y violencia, había crecido en estas montañas. Conocía las señales que dejaban los animales y las personas al pasar. Kenny finalmente llegó al final de la cornisa peligrosa y los tres respiramos aliviados al pisar tierra firme nuevamente. Pero nuestra celebración duró poco. Desde las alturas, la voz de Roberto resonó con una claridad aterradora. «¡Ahí están! ¡Los veo en el sendero de la quebrada!». Miré hacia arriba y efectivamente pude distinguir su silueta recortada contra el cielo matutino, de pie en un saliente rocoso desde donde tenía una vista perfecta de nuestra posición. Había encontrado un atajo que yo no conocía y ahora estaba corriendo por un sendero paralelo que eventualmente se conectaría con el nuestro más adelante. «Don Fabrizio», dijo Carmen con voz temblorosa pero determinada, «déjeme bajar. Kenny podrá moverse más rápido sin mi peso y usted podrá llegar al pueblo para pedir ayuda». «Ni lo piense», respondí firmemente, espoleando a Kenny para que aumentara el paso. «¿Llegamos juntos o no llegamos?». Kenny pareció entender la urgencia de la situación y comenzó a trotar por el sendero descendente, navegando con agilidad sorprendente entre las rocas sueltas y los arbustos espinosos. Su respiración era laboriosa pero controlada, y pude sentir cómo cada músculo de su cuerpo trabajaba en perfecta coordinación para mantenernos seguros mientras ganábamos velocidad. El sonido de las piedras, rodando desde arriba, me indicó que Roberto había comenzado su propio descenso peligroso, probablemente saltando de roca en roca sin la precaución que nosotros necesitábamos mantener. Su desesperación por alcanzarnos lo hacía temerario, pero también más propenso a cometer errores fatales. Cuando finalmente llegamos a la base de la montaña, donde el sendero se ensanchaba y conectaba con el camino principal hacia San Miguel de Allende, pude ver las primeras casas del pueblo a la distancia. Las campanas de la parroquia sonaban llamando a misa de las 8, y el humo de las cocinas matutinas se alzaba perezosamente en el aire quieto. Kenny, sin necesidad de que lo dirigiera, se encaminó directamente hacia el centro del pueblo, donde sabía que encontraríamos ayuda y seguridad. Sus cascos resonaban ahora sobre las piedras empedradas de las calles coloniales, y los primeros vecinos que salían a sus quehaceres matutinos se detuvieron sorprendidos al vernos llegar en ese estado de agitación. «¡Ayuda!», grité hacia las casas más cercanas. «¡Necesitamos ayuda! ¡Hay una mujer herida!». Las puertas comenzaron a abrirse y rostros conocidos aparecieron llenos de preocupación. Doña Esperanza, la curandera del pueblo, salió corriendo de su casa con su bolsa de remedios. Don Miguel, el carpintero, dejó caer sus herramientas y se acercó para ayudar a Carmen a bajar de Kenny. Cuando finalmente Roberto apareció en la entrada del pueblo, jadeando y con la ropa desgarrada por su descenso precipitado, se encontró con una multitud de vecinos que rodeaba protectoramente a Carmen. Su furia se desvaneció instantáneamente al darse cuenta de que ya no tenía el control de la situación. Los gritos solitarios en la montaña se habían convertido en susurros avergonzados en la plaza del pueblo, donde la comunidad entera había decidido que Carmen estaría segura bajo su protección.